muy fuerte porque si no sale feo. Ay, mira. Ay, no me trae bolígrafo para anotar. ¿Qué cosa? Bolígrafo no me he traído. Aquí tiene, uno, otro. Me voy a traer. Aquí Me había arriba ahí. olvidado. Ahora sí. Ay, mi Sucre blanca y bella, Bueno. salud y su nos deja una huella. En su libro la ciudad renace, con añoranzas que el alma abraza. Ahorita va a estar un ratito. Calles de antaño camina, Solo que no puedo el entrar. recuerdo en su pluma se ¿Ya estamos al aire? Sí, ya estamos. Están entrando unos minutitos, unos segundos más, por favor. Ya estamos. Me sale aquí el en vivo. Bueno, papito, comenzaremos. Buenas noches. Hola, un beso. ¿Cómo estás, Valerita? Bien, Bueno, pa. yo con ansias, deseos de que llegue el domingo y podamos, lógicamente, seguir con esta distracción nuestra del TikTok dominical. Bueno, mucha gente me dice, solamente hablan los domingos. Sí, los domingos. Valeria pues trabaja. Yo soy pues jubilado, soy jubiloso, como digo, para mucha gente, porque la paso bien, aunque está un poquito medio molesto de mi rodilla derecha. ¿Y quién creyera, oye, Valeria? Mi rodilla derecha al caminar un poquito me duele, estoy con un tratamiento médico con los doctores, pero qué curioso, la rodilla izquierda no me duele y tienen la misma edad. ¿Qué habrás hecho con la derecha? Porque tú eres zurdo. Yo era zurdo. Me parece raro. Zurdo, pero soy derecho. Bueno, Increíble, de la derecha. De la derecha. No de la derecha, siempre de la democracia, de la justicia, de la ley, de la legalidad, de que se imponga siempre la legalidad. Bueno, adelante. ¿Qué Bueno, tenemos? buenas noches. En primer lugar, un saludo a quienes nos acompañan hoy día. Tenemos para esta semana un evento muy importante y especial, papito, en tu vida. Yo lo anuncio. Bueno, ya lo hemos estado anunciando antes con un video que subí. El día miércoles a las 7 de la noche, en la Casa de la Libertad, mi papá va a presentar su libro, Añoranzas Sucrenses. Aquí está, ¿no? ¿Esta copia? Ahí está, Añoranzas. Este libro va a ser presentado, es más que todo un evento familiar y con los amigos que nos han estado acompañando. Así que bienvenidos todos los que desean acompañarnos este miércoles 23 de julio, Casa de la Libertad en Sucre. Hay bastantes personas que me han preguntado si ya está a la venta el libro. Les he dicho que el miércoles, al ser presentado, se va a iniciar la venta. Pero podemos adelantar el precio, ¿no? Sí, yo creo que sí, por ser día de presentación, ¿verdad? Por ser día de la presentación y porque sea accesible. Hemos estado preguntando libros, hay inclusive en la propia Casa de la Libertad una exposición de varios autores y famosos, interesantes libros, pero yo creo que este librito va a valer 50 bolivianos. 50 bolivianos el día de la presentación en la Casa de la Libertad. Ese día, ¿no? Porque sí, ya luego aumentaremos unos pesitos más, claro, porque cuando se comercialice. Que dejar en algún lado para que vendan, claro, ¿no? Y tengan... Claro. Ya mucha gente prácticamente nos llama, nos pide un poquito de paciencia,
vamos a mandar, ya tenemos la forma de comercializar con el interior, etcétera, etcétera. Y bueno, lo importante es empezar, ya que nazca la guagua, como se dice. Entonces, hemos llegado, ¿quién creyera? Parecía tan lejano ese día de concluir nuestro libro, y gracias pues al esfuerzo tuyo, a la imprenta Tupacatari, a la gente que nos ha cooperado allá, a la familia que realmente se ha hecho realidad. ¿Quién creyera? Primera vez que escribo un libro, porque yo siempre estuve metido en los expedientes, en los pleitos, en defender, en imputar, como se dice, ser un gladiador de la justicia en el bufete. Fueron los años, lógicamente, de mi éxito profesional. Bueno, aunque empecé también exitosamente. Ni bien salí abogado, ya tuve mi pega, trabajé varios años y en buena hora cuando me, escapé de mantenerme como empleado público. Le agradezco a un amigo que fue tenista, jugó conmigo, el doctor Ampilo Padilla, Alfredo Padilla, era director de la Caja, presidente de la Caja, y de mi cargo que tenía de administrador, gerente aquí en Sucre, me volvió al cargo de abogado. Pero entonces fue el motivo para arrancar, para salir. Yo no había estudiado nada de ser administrador, de verme en las partes domésticas de la institución. Entonces me fui al bufete. Lógicamente al comienzo flaqueaba, ¿eh? Pero después, gracias a eso, pude hacer pues una carrera, yo creo, exitosa. Y bueno, formar mi familia y tener pues al cabo de unos años un buen patrimonio que nos permite actualmente vivir bien, vivir cómodamente y gozar todavía de estos años ya de la vejez en forma saludable. Así es, papito. Bueno, ahora sí, déjame mandar unos saludos a quienes ya nos están acompañando. A Sof, buenas noches, doctor. A Juana Paza también, a Maya Torres, Dani. Dani nos pregunta, ¿conoció a mi abuelito don Víctor Quesada? Claro. ¿Sí? ¿Podrías decirnos algo de su abuelito? Y gracias por la pregunta, Dani. Don Víctor Quesada era un señor que tenía una propiedad fuera de Sucre, creo por no sé por qué provincia de Chuquisaca. Era cliente de mi padre, de mi papá. Ahí lo conocí, a él, a su señora, a la cuñada que era profesora. Vivían en la calle Bolívar, ¿ya? A media cuadra entre la calle Azurduy y la calle La Paz. Ahí era su casa de la familia Quesada. Después se trasladaron, o antes tal vez vivieron en la calle Bustillos, en la plazuela de la policía. Fue un buen hombre, una persona que tenía sus propiedades, y como toda persona no le faltaban los pleitos. Entonces mi papá fue su abogado. Yo posteriormente atendí también. También lo atendiste. Claro, atendí. Bueno, ¿qué no he atendido? Mira, yo soy abogado libre desde el año 78, dejé la Caja, 79 fui vocal de la Corte un año, tuve que renunciar a mi vocalía para habilitarlo a mi papá, para que no haya incompatibilidad. Él fue nombrado ministro de la Corte Suprema, ¿ya? Y bueno, 10 años duró y yo me fui al bufete. Pero a mi bufete, ya no al de mi papá. Y de esa manera has conocido a mucha gente, ¿no? Tal el caso del abuelito de Dani. Si algo me gusta de este programa contigo, papito, es que muchos nietos, ya generaciones jóvenes, conocen un poquito más de la vida de los abuelitos. Algunos siguen vivos, otros ya no están con ellos, pero hay bastante interés en la juventud, en los nietos. Yo he estado leyendo este libro que he escrito desde enero, Añoranzas,
he estado repasando un poco, sabiendo qué había escrito, porque cómo empecé a escribir, por qué escribí, qué había escrito, qué temas había tocado, y realmente, oye, no está completo. Creo que Falta. vamos a ir, Uy, sí, hasta diciembre, papito. no, a una segunda edición. Claro, claro. Hay temas y hay personajes de Sucre y hay instituciones y hay lugares que no hemos tocado, que yo Sí. he pasado por alto. Entonces, alguien me dijo, mi hijo Oscar me dice, hagan el segundo tomo, Segunda segunda edición. edición, pero incluyan ya añoranzas provinciales. Sí, O sea, sí, sí. sería sucrenses y provinciales. Además que tenemos que visitar, que pase un poquito el invierno, las provincias hemos quedado, pa. Claro, ¿qué pasa Y ajetreo también, del Bicentenario, ¿no? sí, Estamos con muchas actividades del Bicentenario, luego vienen las elecciones, sí. y luego de las elecciones, pues queremos en septiembre estar en Santa Cruz, Valerita, para hacer la presentación de este libro también allá. Aquí en Sucre, luego de la Casa de la Libertad, se me ha ocurrido, charlando con algunas personas, hacer en un local grande, un poco un café bonito, etcétera, un conversatorio, Sí. ¿ya? Bueno, ayer lo conocimos salúdalo a un señor que realmente es un ratón de biblioteca. A propósito de conversatorio, ayer nos reunimos en la plaza con una persona muy interesante, investigador, Joven, historiador por afición, ¿no? Y es el autor de este libro que me encantó. No solamente las fotos que tiene, sino toda la información y esta foto hermosa que siempre me ha llamado la atención. Nos hicieron en algún momento. Es una foto de 1927. de un trapecista. Un trapecista que había pasado de un lado de la plaza al otro extremo, ¿no? Colocó una cuerda a la altura de la esquina España-Calvo en la casa que era de la familia Tabolara. Jiménez. No, Jiménez, Tabolara era. Posteriormente ahora es de Jiménez, ya. Antonio Jiménez y su ¿Dónde casa. es Sucre ahora? Claro, donde son los helados Sucre, ¿verdad? Sucre, ajá. Bueno, de ahí, de la terraza, de alguna parte alta, a la catedral tiraron una cuerda. Bueno, sería una cuerda de metal, ¿de qué sería? Y entonces el señor fue como en el circo, con una barra, haciendo el equilibrio de toda una cuadra. Esto fue sensacional. El año 1927 creo que dijo, pero el nombre de este amigo, y agradecerle a él, es Marcos Santibáñez Quispe, coautor junto a Norberto Benjamín Torres de este libro. Y fue ayer en la plaza, nos hemos reunido con él y hemos tenido una charla tan bonita que en la noche más se lo he invitado a la casa a tomar un cafecito. Estuvimos hasta casi las 10 de la noche acá en la casa conversando, mostrándonos cosas. Es un hombre muy versado, es una persona que va a la biblioteca, rescata fotografías de gente que, bueno, muchas veces ha desechado. Yo, por ejemplo, estas fotografías que las voy a tener en el libro, algunas de ellas, no son pues excelentes en cuanto a calidad, por ejemplo. Son miren, familiares, ¿ya? además. Son ¿no? familiares, pues ahí está. Esta es de mi padre, fue su mayor deseo, su mayor llegada que tuvo en su vida, mi papá, de saludarlo al Papa cuando llegó a Sucre. Luego, el siguiente cuadro es mi curso, el cuarto B del Colegio Sagrado Corazón, y abajo está, como yo era deportista, un campeonato que habíamos ganado, ahí estoy levantando la copa. En fin, no son como la calidad de estas fotos que tiene el señor, por ejemplo. Hay fotos muy bonitas, Marco. haber mostrado un poquito, Marco, que son pues ya de estudio. Él es coleccionista, además, Claro. de fotografías, de antiguos. ¿Sabes quién había sido el fotógrafo
bueno, que ha sacado muchas de estas fotos. El primer fotógrafo de esa época, don Alfredo González, famoso don Alfredo González, tenía su estudio en la calle Olañeta, casi llegando a la esquina de la Loa. Otro que tiene también algunas fotografías es don Lucas Acebey, que fue mi profesor, un viejito de dibujo del Colegio Sagrado Corazón, don Lucas Acebey, el papá de Jotita Acebey. Jotita era un habiloso trabajador en manualidades, profesor de la escuela normal, hacía nuestros autitos, nuestras casitas para la Navidad aquí de madera. Y el tercero había sido un señor Llano, o un señor, bueno, no me acuerdo. Yo lo he conocido al señor Llano también, hermano o pariente de don Domingo Llano, que era el que tenía la orquesta con sus hijas. Bueno, así era súper. Bueno, y volviendo un poquito, porque a veces te vas tan lejos que tengo que volveremos Eso es lo a la chistoso tertulia. y lo curioso de nuestro programa, no es Mi papá estructurado. se va por un lado y por otro lado. Es que no es estructurado, no está armado. Me haces pensar mucho. Lo que pasa, mi papá decía, el siguiente paso va a ser, después de que presentemos el libro, bueno, mi papá presente su libro, vamos a tener alguna tertulia con personas que quieren conversar sobre el contenido, ¿no? Si es que hay algún dato o quieran ellos complementar también. Y les decíamos que ayer fue tan bonito hablar con Marco Santibáñez, agradecerle a él por todo el conocimiento, su generosidad también en compartir con nosotros muchos datos. Y un saludo a Marco. Y nos sentamos en la plaza frente a la catedral y quien creyera, había muchos turistas que pasaban, curioseaban, se acercaban, veían. ¿Qué están hablando? Y un colega señores? licenciado en turismo. Bueno, yo soy en idiomas. Tuyo, sí. Bueno, un licenciado en turismo se ¿Te acercó acuerdas su también. apellido? No me acuerdo el apellido, ¿no? Pero esperamos. Es de los que hace pasear Sucre, de él los tiene que su lleva, agencia. tiene su agencia. Sí. Él estuvo también ahí con nosotros en un momento de la conversación. Bueno, así vamos conociendo, así. Entonces, esa tertulia que haríamos en un café, pues nosotros vamos, la gente va, consume lo que desea, lo que puede pagar, digamos, nadie es invitado, nosotros empezamos a ser los propios invitados de nosotros mismos, tomamos un cafecito, un pastel, etcétera, y hablamos de estas añoranzas, de este pasado de Sucre. Qué lindo eso, ¿no? O también el ver fotografías, ¿no? Si alguien tiene fotografías de la época que mi papá ha vivido, sobre todo, ¿no? Claro. 40, 50, incluso antes. Ayer hemos visto un álbum muy hermoso de la colección de Marco. Y bueno, ahora sí, Pat, mandaré algunos saludos ya, y luego yo tengo un tema que es muy bonito, muy interesante, que te lo voy a pasar. Saludos a Marce, ella dice bendiciones. Ay, perdón, se me fue. En Santa Cruz, ¿dónde lo adquiero? Dicen Papito. Vamos a hacer una petición de un local especial en el mes de septiembre. Ya, yo creo que la primera quincena de septiembre estaremos, Dios mediante, allá por Santa Cruz, y vamos a promocionar también. Esto del TikTok, pues llega a todas partes, ¿eh? Pero sí, antes se va a mandar, también se va a comercializar. No sé cómo haremos, esto a cargo de mi esposa, y lógicamente el que quiere adquirir, va a mandar su depósito y le enviamos el ejemplar. Como hoy en día, ¿no? Se puede comprar mediante QR, nada más que hay que prever el precio del envío. Pero después el libro, por ser día de presentación, está en 50 bolivianos para quienes desean adquirirlo el miércoles en la Casa de la Libertad. También saludos a María René Toledo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Valeria. Bendecido domingo. Gracias, María René. Ramirito Vázquez nos hace una pregunta. Ahorita la voy a leer. Bueno, felicidades a toda su familia por un sueño hecho realidad. Sí, a sus casi 84 años va a publicar su primer libro
y espero que no sea el único, papito. Tienes Es, que escribir más y bueno, mientras es tengamos que no he vida, te tenido, ayudamos. ¿sabes? Nunca ha sido mi afán el escribir el libro porque he estado metido, he estado imbuido, he estado pues desempolvando problemas ajenos y propios en los Claro, juicios. ¿qué ¿eh? falta? Bueno, continuamos. Ale, buenas noches, saludos. Alan también nos saluda y nos hace una pregunta. Estoy anotando las preguntas, en un momentito las voy a leer. Hermosa dupla, mil felicidades, nos dice Sandra Toledo. Gracias a la familia Toledo. Todavía no he subido el video de la familia Toledo, que ¿No es estoy la sin familia tiempo. que tiene una heladería aquí en Sucre, Sí. la Chirimoya? Hemos hablado cabalmente de su tío, de su papá y también de don Desiderio, pero el video lo tengo que subir porque ya hemos hablado. Ya, porque vos me hablaste de una heladería, Sí. la Chirimoya. Sí, lo perdí el mensaje, pero a Rolando también un saludo. Y bueno, ahora sí algunas preguntas, papito. La primera que nos han hecho, ¿por qué nos dicen carapanza? Ya tenemos un video, pero Claro. ¿quieres repetirlo brevemente? ¿Por qué nos dicen carapanza? Porque dos personas han preguntado lo mismo. Bueno, de carapanza será porque la blusa o la casaca que llevaban nuestros soldados, los del regimiento Sucre, los cailus, los amarillos, eran cortas, no les cubría toda la barriga, llegaba simplemente encima del pupu, que llamamos, ¿ya? Del pupu. Entonces, por eso decían que eran carapanzas, ¿ya? Cuando fueron cabalmente, al margen de los colorados de Bolivia, también ellos fueron a la guerra del Pacífico, ¿ya? Sí. Claro. Bueno, entonces, esa es una de las versiones. versiones, ¿no? Porque, bueno, esa es la que tú has escuchado. La que he escuchado. La que ha escuchado mi papá de niño, que le decían a él, sus papás, sus abuelitos. Pero hay otras versiones, ¿no? Porque dicen que usaban un cinturón de cuero. Y bueno, hay diferentes versiones. Pero cubrían la panza. No, claro, cubrían la panza, ¿no? Entonces, pero bueno, eso dejamos ya más allá. Mira, a mí de chiquito, cuando yo iba al campo, allá sobre todo a la zona de Cinti, las empleadas de la casa me decían, ay, don Gonzalito había llegado, el carapancita, el choricerito. Choricero, además, ¿no? Bueno, ahora, papito, otras preguntas así breves y luego, si quieres, no, lo tuyo. A ver, anda viendo vos, ¿qué pregunto? Si conoces el Club de la Unión. Claro, yo soy socio. Soy socio del Club de la Unión, un club pues de muchos años, de mucho prestigio. Era un club social, pero un club también selecto, no así nomás no entraba nadie. Hoy está muy abierto a cualquier persona que reúna ciertas condiciones. Ya queda en la calle Bustillos. ¿Ah? En la planta baja hay un garaje que en épocas pasadas fue una maestranza de la Ford. Ahí llegaba pues en las carreras de automóviles Dieter Hübner, un gran corredor, un hombre muy responsable en el manejo y en la conducción del coche, y sobre todo en mantener. No era pues como los otros corredores que llegaban y ya lo estaban esperando con un almuerzo, con un festejo, con una cerveza, etc. No, Dieter Hübner personalmente estaba en la maestranza Ford había un señor Rendón, que era el maestro mayor. Entonces hacía arreglar su auto, un Ford Mustang, lo hacía lavar, lo ponía pues impecable. Por eso ha sido uno de los grandes campeones que hemos tenido. El Club de la Unión tiene hermosos salones, tiene las mejores mesas de billas y billar acá en Sucre, tiene un buen comedor. Yo sé que inclusive atiende pensionados, está a disposición, también lo alquilan para fiestas, etcétera. Entonces el Club de la Unión siempre ha sido un lugar. Yo soy socio. Pude haber sido ya socio emérito ahorita, pero mi padre tuvo, no sé, se equivocó, me dijo, pero ¿para qué te vas a hacer socio? Si yo soy socio, cuando yo ya no vaya o me muera, vos vas a hacerte cargo de mi acción. Y no era así, no era transmisible la acción
no era hereditaria. Ah, Entonces yo estoy ya por los 30 años, algún rato voy a llegar a ser emérito, o sea, pasas los 40, 45, 50 años y inclusive dejes de pagar. Tenemos inclusive una cuota mortoria interesante en el Club de la Unión. ujú. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, es un centro de reunión de varones, ¿no? Claro. No, también van está abierto a mujeres. damas, pero Más escucho no, que van claro, varones, ¿no? claro. Gente Pues, grande. tengo un grupito que va los días jueves, hay otro grupo también que va los días viernes, se juega. Mi grupo es más de charla. Ahí está el doctor Valerio Cardoso, está Jotita Romero, está el ingeniero Solís, está el doctor Freddy Daza, ¿Qué día van ellos? los jueves. Ah, ya. Pero yo no puedo ir muchas veces los jueves porque viene pues mi familia, es numerosa, que Sucre. Entonces justo el día jueves cuando estoy alistándome para ir, vienen, vamos a tomar un té, traen unas pizzas, unas hamburguesas, jugamos también acá un juego que nos ha apasionado que se llama el Rumicú, ¿ya? Entonces, pero se hacen dos fiestas anuales en el Club de la Unión, para el Día de la Madre y 25 de mayo, una linda fiesta grande, y a fin de año. Son las dos fiestas grandes que tiene el Club de la Unión. Es un selecto cuerpo de varones, pero dice que está también abierto para que puedan damas ser socias. Ay, ya, ya. Hemos pasado muchos años nuevos, yo me acuerdo, Ah, ¿no? las fiestas del Los Club de años la Unión. 90, por lo menos, yo me acuerdo años nuevos en el Club de la Unión. Las más ponderadas fiestas de carnaval en Sucre era la matiné del Club de la Unión el domingo en la noche de carnaval. Ah, era la mejor fiesta, sin perjuicio de que también había muy buenas fiestas en el Hotel Londres, en el foyer del Teatro Mariscal, en el Hotel Central y en otros locales. Pero la fiesta era más de la juventud. Se llenaba el Club de la Unión. Qué lindas fiestas. Y habían dos orquestas que amenizaban. La orquesta de Javier López y la orquesta de Marianito Rojas. Mamá, mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero, mamá. Un carnaval, un carnaval, un carnaval muy carioca, mi mamá. Ah, mira. ¿Qué bailábamos? Claro, y vos bailador la pasabas Ah, bomba. no, yo era siempre bailador, buen bailador. Sí, sí, claro. Claro. Mi prima esta mañana que hablaba, Julia Samos de Santa Cruz, me decía, Saludos. oye, Julita, tú has sido un gran bailador de cueca, me decía. Sí, he bailado muy bien la cueca. Y de Bailo tango. tango. Y con tu mamá hemos ganado varios premios, así de grupos, cuando íbamos a reuniones nacionales, de Rotary, del tenis, de los Y abogados. también de karaoke, por osado, pero has ganado no. en karaoke. No La voz no me... Pues, creyeras que en el Colegio Sagrado Corazón quise entrar al coro del colegio y mi amigo, mi compañero de curso era el Gonzalo Molina, que tocaba muy bien el piano y a él le recomendaron escoger. Me dijo, Gonzalo, tú dedícate nomás a patear pelota. No tienes una voz acorde a lo que necesitamos. Tu voz es indefinida. No era nada. Ni modo, te Pero yo desmotivaron. grito, me divierto. No tienes, eres osado, que es lo bueno, papito. Osado. Y bueno, aquí nada más unos cuantos saludos más al primo de Tarija, un saludo, Max, pero bueno, el nombre. Hablaré sobre algo Sí, bonito. es Tito, pa, lo ultimito que dice de Elita, saludos al señor Gonzalo, me recuerda mucho a mi papito Pablo Ruiz. Mil felicidades, muchas bendiciones, Pablito, Blanca, claro. nos dice María Virginia Sanz, dice saludos Gonzalo, de Mario Sanz, de la esquina Potosí, Dalense. Claro, a Mario Sanz. Nos mandan saludos. Era un año inferior en el colegio, el Mario creo que está por el Ben y por uno de esos lados. Su hermana era una voz privilegiada y gran pintora. Era voz privilegiada en Radio La Plata. Ah, ¿ya? ¿Su hermana es la pintora? Claro, la pintora. Ah, ya. ¿Ya? Un día la encontré ahí en el SAS, se acercó, me dijo, soy fulana y tal. Consuelo es, La ¿no? reconocí, Consuelo.
era una voz, pues, dos buenas locutoras tenía Radio La Plata. Primero, bueno, ahora se fue a Radio Cristal de La Paz, ahorita me voy a acordar su nombre. Y luego la Consuelo Sanz, lindas voces, agradables para escucharlas, etcétera. Eran de Radio La Plata. Radio La Plata escogía buenos locutores, buenas voces. Así es. Dale, papito, luego yo continúo con saludos y preguntas. Va un poco nuestra historia y hablando siempre del pasado, he descubierto, sino he encontrado algo muy interesante. Estamos a menos de un mes de las elecciones en Bolivia. Entonces, según la Corte Nacional Electoral o Tribunal Electoral, creo que vamos a ser casi 8 millones los que vamos a votar. 8 millones, casi. 7 millones 900 y tantos mil. Bueno, lo que interesa es, por ejemplo, el año 1947 hubo elecciones, 1947. Después de la revolución que le hicieron, el colgamiento de Villarroel, etcétera, entró un gobierno transitorio de Monge Gutiérrez, ¿ya? Y luego llamó el 47 a elecciones. En este periodo se presentaron 3 candidatos. ¿Sabes? Aquí tengo que leer. Las elecciones se registraron porque era el voto calificado, no cualquiera podía votar con el voto universal del 52, como conquista del MNR, sino 128.982 se habían registrado, 128.000 ciudadanos en todo el país. Y fueron a votar 93.338, ¿te das cuenta? Y en ese entonces Bolivia ya tenía 2.500.000 habitantes, 2 millones, y solamente se eligió con 93.000 votos al presidente. El que ganó fue el partido de la Unión Republicana de Enrique Herzog y Mamerto Rolagoitia, pero por un margen escasísimo. Los votos que había obtenido la dupla ganadora fue de 44.077, 44.077 votos, que era del PURS, Partido Unión Republicana. El segundo fue el partido de un Frente Demócrata, se llamaba FDA, de Fernando Guachaya, con 43.634, pero esa diferencia es mínima. Y el tercero había sido el MNR, no sabía que había candidateado en ese entonces. ¿Qué año era? El año 1947. 47. Ya había candidateado Víctor Paz Estenssoro y sacó solamente 5.194. A los años siguientes, el 51, se volvió a llamar a elecciones cuando ya estaba Mamerto Rolagoitia de presidente. Don Enrique Herzog dejó la presidencia, se enfermó, decían y se fue a la Argentina, a Buenos Aires. Entonces quedó de presidente Mamerto Rolagoitia, el Chivo Rolagoitia, que era hombre de carácter firme. Y ganó, imagínate, en 4 años el MNR ganó las elecciones con Víctor Paz Estenssoro de presidente y Hernán Siles Suazo de vicepresidente, el 51. Pero Mamerto no quiso entregar el gobierno, como el MNR era un partido revolucionario, popular, etcétera. Entonces prefirió, y ahí viene ese apodo, ese nombre que se ha dado, el mamertazo. Entregó el gobierno a una junta militar que estaba presidida por el general Hugo Vallivian Rojas, a quien le hizo su revolución de su propio ministro de gobierno, el general Seleme, el año 52, el 9 de abril. Y fue cuando el MNR aprovechó esa coyuntura que se presentó y
la revolución del 9 de abril del 52 lo empoderó al MNR en el poder que duró 12 años, hasta el 64. Paz Tesoro, Hernán Siles Suazo. Eso quería referirme como un dato anecdótico, histórico, para que veamos. Y de a partir del 52 ya viene el voto universal, donde pueden votar ya todos, absolutamente todos. Porque antes inclusive no votaban en una época, no habría que investigar las mujeres. Claro. No eran motivo de, eran pues subjídice, como se dice. Claro. Cabalmente Adela Zamudio tiene un poema muy bonito, ¿verdad? Nacer hombre, que habla de todas estas limitaciones para la mujer, entre esas el voto. Y otra ¿no? cosita, hablando siempre de esta familia Ursula Goitia, de don Mamerto, él era primo de mi mamá, por tardío. Su papá de don Mamerto Urzolagoitia se llamaba también Mamerto Urzolagoitia Tardío y era primo de mi abuelo Ismael Arana Tardío. ¿De dónde viene el guereo, el nombre el guereo? De la madre, cabalmente, de doña Isabel Urzolagoitia, porque antes el guereo se llamaba Guayapacha, ese es el nombre, que había sido inicialmente de propiedad del hermano del presidente Melgarejo, ¿ya? De Mariano Melgarejo, su hermano era Juan de Mata Melgarejo y Antesana. Posteriormente pasó a la familia Arteche, un minero potosino, luego pasó a los Urzolagoitia, a doña Isabel, y la mamá de ella, de Isabel, se llamaba doña Magdalena de Guereo y Osanis. Entonces ahí viene del Guereo, por eso es el nombre del Guereo. O sea, ahora es la casona del Guereo, ¿no es cierto? Sí, bueno, así es. Eso es la historia. Hay que acomodar un poco, ser un poquito curioso y bueno, y dar para que la gente sepa de dónde vienen ciertos nombres. Y otra cosa, había 3 puentes de Santa Teresa. 3. 3. No solo uno. No, yo decía que no había ni uno. Sí. Uno al final de la Camargo. Nos corrigieron. De donde está la plazuela Camarito, ya ha Ya. desaparecido eso. Otro está entrando por el Guereo, ¿no es cierto? Hay una calle, una avenida con árboles hermosos que une el Guereo hacia el monumento de Pedro Ansús Paínos. Sí, hacia el, donde lavaban autos. donde lavaban Hay una autos. plazuelita ahí abajo, ¿no? Ahí está el puente, el segundo. El segundo puente. Y otro está por ahí también. Y dice que ese puente tiene todavía su placa, ¿no? Claro, el que está en el Guereo. Correcto. Construido por Camponovo. Ese fue Camponovo. El ingeniero Camponovo, para nosotros, según se ha dicho, se ha hablado mucho, había diseñado o había construido, pero parece que no construyó, sino como arquitecto diseñó varios edificios de Sucre. Entre esos, por ejemplo, que yo lo he conocido ya, la Corte Suprema. Había empezado en 1927 la construcción de la actual Corte Suprema en el Parque Bolívar. Ah, sí. Mira cuántos años ha durado, que recién se entregó en la década del 40 la Corte Suprema. Bueno, así es. Claro, se construía en mucho tiempo, ¿no? Duraban años. Por lo que yo sé, el Castillo de la Glorieta, por ejemplo, se ha construido en un periodo de 8 años. 7 años para los salones y el segundo piso y 1 año para las caballerizas. Ya. Y la Florida, que era del presidente Aniceto Arce. Del cuñado del príncipe, ¿verdad? Claro, que Aniceto Arce era cuñado de Francisco Argandoña. Tiene el diseño del Palacio de Versalles de París. ¿Tú has estado alguna vez? No, ¿No has ido a Europa? He ido. ¿Has ido a Europa? Pero no estaba en Versalles. No, Versalles es hermoso. Yo he tenido la suerte con tu mami de pasear varios países del mundo.
no es halago, las circunstancias por motivos de trabajo, congresos, reuniones, por aquí y allá, y había conocido los 5 mejores y más ponderados museos del mundo. El otro día en un video se pasa y dice los 5 museos más ponderados, más famosos del mundo, están en París, el Louvre, están en San Petersburgo, el Taj, está en el Prado en Madrid, en Nueva York hay otro, y el quinto, bueno, no sé, los 5 habíamos conocido. Mira. Bueno, hay hermosos lugares y, bueno, tanto en otros países también ya como, soy viejo, pues. Como en el nuestro, papito, ¿no? Tenemos que recorrer, no te olvides, tenemos que recorrer los lugares más próximos ahora, Chuquisaca. Claro, claro. ¿Cómo no vamos a tenemos que retomar también, papito, tengo varias preguntas sobre Chuquisaca, que por esta cuestión de tu libro, la corrección y los afanes, no he podido darte para que respondas, pero poco a poco. Quiero mandar saludos a Marcelo, a Ricky, que nos están también mandando mensajes por aquí. Y otra pregunta, hace rato nos hizo una pregunta el nieto de Franz Beizaga Merubia. No sé si has conocido a Franz Beizaga. No, yo conocí a un futbolista, a Beizaga. Pero no te acuerdas el nombre. Ah, no me acuerdo. Él era futbolista. Claro, Beizaga. Es que tal vez eran personas de posterior edad a la mía. Hemos hablado ya de Beizaga, el jugador, ¿verdad? Claro, del Stormers. Puntero izquierdo, muy bueno. ¿Ya? También nos preguntan sobre el Liceo Militar. Tenemos un video extenso sobre el Liceo Militar. Un saludo a quien nos pregunta. Pueden revisar en la cuenta. Sobre el internado de la Normal. ¿Tenía internado la Normal? Claro, tenía. ¿Y dónde era? Preguntan. Bueno, yo he conocido el internado de la Normal ya de joven, porque íbamos a dar serenata, nos faltaban pues amigos del grupo que tenían sus enamoradas, sus pretendientes internas en la Normal. Era en la esquina de la plazuela Cochabamba, ¿ya? Donde es actualmente también local de la Normal. Ahí funcionaba el internado de señoritas de la escuela normal. Y el internado de varones funcionaba en el montículo, había un montículo de la, creo que ha desaparecido con los años, hay en la avenida Venezuela, ya frente a lo que era el hotel municipal, al frente. Pero inicialmente, en la casa que yo fui a vivir, en la calle Grau 312, estaba, dicen, ocupada por el internado de la Normal. Ahí fue en esa época. No sé si antes la Normal, porque data de 1909, creo, en que una misión belga viene a Bolivia, la traen a Bolivia, y bueno, entonces se hace pues la docencia ya pública, ¿ya? No era una docencia muy privada, sino se hace pública, y los primeros maestros salen por ahí, de 1909, en que se está con el señor Jumá. George Jumá fue de la misión belga el que instauró, estructuró la Escuela Nacional de Maestros en Sucre. Y tu abuelita de cariño, María Sofía Navarro Estrada, fue una de las primeras. Mi mamá también estudió la escuela con orgullo, pese a que la familia Arana no quería que una Arana estudie la Normal, pero en ese entonces era una herejía. Decían, ¿cómo una señorita de la sociedad puede estudiar la Normal? No, mi mamá se metió a la Normal, y gracias a ese sueldito que ganó mi mamá, cuando se empobreció la familia, porque todo pasa, todo da vuelta en el mundo, se empobreció, vivieron familia, empezaron de mi abuelo, que fue millonario, y después se quedó prácticamente en la calle. Sí.
Yo quería hacer referencia, hace rato hablaste de la Avenida Venezuela y bueno, ahora estamos con las Alacitas, que está muy linda en Sucre. He ido el día viernes ¿A qué hora sí? con mis nietos. En la tarde fui a las 6, 7 de la tarde, noche ya, y hay una, bueno, la que se llama la Capilla de la Virgen del Carmen, ¿es verdad? Claro, Es un la dato, rotonda. la rotonda cabalmente, que es, bueno, el centro de las Alacitas, ahí inicia las Alacitas en Sucre. Tiene una historia muy interesante, ¿no, papito? La rotonda. Y yo quería preguntarte, porque en las fotos antiguas la rotonda no sale donde está actualmente, sino sale Donde está la plazuela. al fin, donde está la plazuela de la estación, De la Aniceto estación, Arce. claro. Ahí fue pues construida por el presidente Belsun, ¿ya? Tiene una historia, y eso nos ha hace unas horas atrás este amigo cabalmente, Marco Santibáñez. Luego la han trasladado, han construido una nueva, ahí donde está actualmente. Entonces, fue cabalmente un atentado que se hizo contra Belsu, que lo dejaron herido, y dice la historia de que una dama vestida de negro o de blanco se le acercó y le auxilió al presidente Belsu, y en agradecimiento Belsu erigió cabalmente una capilla. Era la Virgen del Carmen, que es muy ponderada, el 16 de julio es la Virgen del Carmen. Claro. Se la trasladaba antes, ahora ya no he visto, no sé si sería tan ceremonioso. Desde la catedral, con banda y con la tropa del regimiento Sucre, se la llevaba en andas, en hombros, a la Virgen del Carmen, desde la plaza hasta la rotonda. Y luego recién comenzaban las alacitas. ¿Quién no ha ido a las alacitas? Yo el otro día he ido, pero al mediodía me antojé anticuchos. Y le digo a tu mami, a mi hijo Oscar, le digo, oye, vámonos a comer anticuchos. Pero papi, no es hora de anticuchos. Vamos, le digo, era viernes. Entonces el viernes nos hemos ido, no había anticuchos. Había tamales. Tu mami ha comprado tamales, bueno. Pero los anticuchos nos dicen, y señora, ¿ya a partir de qué hora vienen las anticucheras? A partir de las 5, 6 de la tarde, ¿no? En la noche claro, están. claro. Sí. A ver, ¿cuándo voy a comer anticuchos? Después de las alacitas, para Santa Anita, el 26 de julio, se traslada a esta nuestra zona, a la Recoleta. Sí. ¿Ya? Y trancan toda la ciudad, esa es la pena, ¿no? Claro. Y después del 16 de agosto se va a San Roque. Ahí me trancan a mí. Claro. La Colón queda congestionada, ¿no? Porque es la única vía de acceso por ese lado. Yo pienso que debería cambiar entre la tradición y el desarrollo. Creo que debemos tomar el desarrollo, ¿no? ¿Sabes quién había construido el templo de San Roque? Monseñor Delgadillo, aquí lo tengo. Y luego volvemos al origen de las alacitas, si conoces algo. Habla de San Roque. Monseñor Félix Delgadillo nació en Sucre, yo lo he conocido. Tenía su casa al final de la calle Potosí, casi esquina Azurduy. Sacerdote que llegó a la canonología, a ser canónigo y al cargo de deón del Cabildo de la Catedral Metropolitana. Lo apodaban el Mahoma, qué chistoso, ¿eh? Mahoma. Mote heredado de su hermano, a quien lo llamaban así. Era Monseñor Delgadillo el que había construido cabalmente, mandó a construir ese templo, o a refaccionar, porque yo creo que el templo ya estaba antes, el de San Roque. ¿Ya? Algo, papito, sobre las alacitas. ¿Tú conoces un poquito el origen de las alacitas? Yo no lo conozco. Pasay. Viene de la zona de La Paz, claro, ¿verdad? De la zona de La Paz. Pero es algo muy bonito porque uno puede visualizar y su sueño, por ejemplo, una casita, un auto, un diploma, un título, pasajes. Yo me compré unos dolarcitos. Ah, ¿sí? No, lo que pasa es por un lo menos ritual ya tener los dólares en la mano. de la cosmovisión andina muy bonito, claro. porque como que se divide en 3 planos, ¿verdad? Nuestra existencia en el
plano inferior, el mundo de abajo, el del medio, donde habitamos, y el de arriba. El de arriba es el mundo de la luz, diríamos, de los sueños. Sí, Entonces, interesante. las alacitas son una manera de traer nuestros sueños del mundo de las ideas, de los sueños, a esta realidad, y a través del enfoque, ¿verdad? Es como energéticamente nos da fuerza, motor, para lograr algo que soñamos. Hay que materializar los sueños, ¿no? No sé Y eso es si, lo bonito de las alacitas. claro, no sé si aquí en Sucre o en otras ciudades de Bolivia tenemos algún personaje especial de las alacitas, como en La Paz, el Ecaco. ¿Quién no ha conocido el Hay una Ecaco? leyenda linda del El Equeco. Ecaco es un muñeco petizo, bien cargado, rodeado de serpentinas, Es el con dios su de la largo. abundancia, ¿no? Es Claro. Entonces al Ecaco lo reverencian, le atienden, le hacen. Dios de la abundancia. Está con su trago el Ecaco. El Ecaco de La Paz es tradicional. Y mira las alacitas, yo he visto, por ejemplo, en Santa Cruz, en alguna época en que he estado por allá, se llena gran parte del cambódromo de Santa Cruz, son las alacitas. En Sucre, toda la calle Cabrera, subiendo hacia Ladislao Cabrera. Ladislao Cabrera, lo quisieron llevar más allá, pero no, la tradición, el pueblo ya no va más lejos. Ni modo, tenemos que respetar, nos guste o no nos guste, haya trancadera o no haya trancadera. Hay que organizar un poco el tráfico, con tiempo, poner señalización, decir, no señor, ya no puede pasar por acá, desde una vueltita, etcétera. Es pues muy concurrida las alacitas. Sí. ¿Ah? Algo que me llamó la atención, yo comencé a hablar de la rotonda, es que la habían trasladado y no me imaginaba nada. O sea, ¿cómo? Había sido como un Lego, que la han construido por partes y luego la han ¿Ah, sí? desarmado y la han vuelto a trasladar. Pero ¿cómo se ha trasladado si no? Por Bueno, partes, ¿y por cómo han partes. trasladado las pilas? Bueno, una pila es más fácil que toda una No, capilla, pues pues. la pila, por ejemplo, mira, aquí tenemos Es que son partes, yo no sabía que eran partes. en este libro, en la parte que tú has escrito finalmente, La contratapa. la contratapa, a ver, fíjense, es el tiempo de la Recoleta. ¿Ya? Nos Ya dijo está ahí Marcos de qué año es esa foto. no sé, Ay, ya se me ¿de fue. qué año? Ahí está una pila, Sí, sí. pero no es la pila actual, porque la pila actual es grande. Ah, esta es chiquitita. Parece que la pila que hay en la Facultad de Derecho, en el edificio histórico de la Facultad de Derecho, ahora ya la facultad está por Mesa Verde, la facultad en el centro, también tiene una pila hermosa, pero tampoco no era original. No era la que estaba. Hablando las musas, también hemos encontrado en esta charla un conversatorio con Marco, el monumento a Sucre, su pedestal en la Plaza 25 de Mayo, no estaba franqueado por los dos leones que actualmente existen. Yo de chico, las veces que me he subido a los leones, he abierto la boca, sus orejas, su melena. ¿Quién no se ha montado en los leones de la plaza? Pero no eran leones originalmente, eran unas musas, unas damas, pero que en la época de 1809, el monumento a Sucre y a Bernardo Monteagudo se había erigido en 1809 en el centenario del grito libertario, porque el grito libertario fue en Sucre, claro, no en La Paz. obviamente. Eso lo saben los paseños también. Ya, Fue pero Sucre. no les gusta. Claro, piensan ellos que el grito ya directo de la revolución fue en La Paz, evidente, pero Se inició el se inició, primer grito en Sucre. claro, el 25 de mayo. Bueno, entonces estaban esas dos musas franqueando el monumento, pero parece que tenían poca vestimenta, no estaban muy bien cubiertas, y como era la época de las señoras que miraban de reojo quién vestía corto, quién vestía largo, entonces las hicieron sacar y
trajeron eran los semidesnudas. Pues. semidesnudas. Y para la época, imagínate. ¿Quién un se ha escándalo. llevado esas musas? No sabemos. Han debido irse por alguna parte. Comentaba mi amigo Toño Barrero el otro día, jugando cabalmente rocambor con él, me decía que era costumbre de las autoridades que al traer a un monumento y lo que quedaba del monumento anterior para sustituirlo, se lo llevaba a la autoridad. Él ha encontrado, y me ha mostrado una foto, Toñito, hay una casa en la calle Arenales, que ahora es un hogar de monjas. De la esquina de la Loa, más abajito, está la Federación de Choferes. Sí. Él lo citó, su policonsultorio. Al lado era una casa, creo que de la familia, bueno, ahí dice que en el segundo patio ha encontrado una pila. Esa pila estaba en un lugar público y hay, en el segundo patio está esa pila con unos sapitos arriba. Mira. Seguramente eso se hacía antes, ¿no? Para reponer, Para sustituir por reponer, otros. El claro. antiguo ya podía llevarse la autoridad. Pero o tal más vez lo que se compraban. lleve o tal vez compraba. Tal vez compraban o Claro, reponían, no sabemos, papito, no sabemos. Claro, pero ahí está. Bueno, y las pilas aquí en Sucre también pues, han sido trasladadas. Por ejemplo, la del ministerio tan famosa. Claro. Tú tienes inclusive fotografías que has mostrado. Hay videos de Claro. la fuente del ministerio. Claro, sí. era una vertiente tan, con agua tan rica y tan... Ahora, otra cosa que nos ha ilustrado también este amigo Marco, yo pensé que las aguas que llegaban al depósito que hay en la Recoleta, la caja de piedra donde se acumulaba agua y se distribuía a la ciudad, venían aguas del cerro. Y no. No había sido. Venían de Guerraloma, de Cajamarca, venían así por precipitación, venían por... Vertientes. por tubos. Hasta por... pues yo estudié en física en el colegio, tubos comunicantes se llama. O sea, largas de este lado, baja y vuelve a subir. Dice que pasaba toda la ciudad. Todo el centro de la ciudad pasaba ese tubo que iba hasta hasta la plazuela. Aquí lo pondré tu vaso. Hasta la plazuela de la Recoleta. Entonces, venía de la zona oeste, no venía del cerro. Sí, ¿no? Porque las aguas del cerro las trataba, era de propiedad del Guerrero y de los curas franciscanos. Ya te conté que en una oportunidad hubo una disputa entre el arzobispo de Sucre en ese entonces, de San Lázaro, con los jesuitas. Sí. ¿Te acuerdas? Está en uno de los videos. Claro, habían tenido un pleito que duró de un siglo a otro, pasó cabalmente, porque los jesuitas habían comprado un terreno donde incorporaron esa vertiente, esas aguas que venían del cerro, que servían a la población de arriba, de la zona alta de Sucre, donde está San Lázaro. Entonces, la iglesia San Lázaro, que era la catedral principal de Sucre, hizo una demanda y habían pleiteado, ahora no sé cómo terminaron, jesuitas y curas, pero también entre curas y jesuitas hubo pleitos. Como siempre, ¿no? Como en toda época. Bueno, papito, aquí algunos saludos a Toby. Ever Ariel nos dice, hace rato ya escribió, maestro, saludos desde Oruro. ¿Conociste a Wilberto Salinas Navarro, ícono del periodismo deportivo? Wilberto Salinas, ¿de qué época sería, no? ¿De qué época salía? No sé. Tantos nombres, pero bueno, él de Oruro, supongo, ¿no? Wilberto Salinas Navarro. Cuando transmitíamos las carreras, hacía radio El Cóndor de Oruro, muy potente, y radio Bolivia, desde Oruro. Era había otra radio potente, Radio Guanuni, una onda corta, pero que tenía música muy agradable.
Radio Pío XII del siglo XX de Catavi, ¿ya? Y bueno, habían pues de Potosí, de distintos lugares, y habían periodistas muy conocidos, muy amigos. Tendría que hacer un esfuerzo para acordarme. Saludos desde Tupiza, nos dice Cachi, no leo bien el nombre. También saludos, buenas noches, saludos desde Cobija, Pando. ¿Cuándo visitan un 16 de julio Muyupampa? Nos dice Álvaro Bravo, para comer las carnes al palo, macerados y leche. Saludos. No Qué sabía lindo el sería 16. irnos por A tierra a mí me Santa Cruz. encantaría, papito. Sí, este año, bueno, un poco por el libro de mi papá. Y bueno, quiero decir también saludos. Ahora ya tengo mucho cuidado en leer los saludos. Por ahí nuevamente me escribe Abraham, Habrán, ¿eh? de la familia Melano. Sí, ahora ya con miedo leo, ya me he traumado. Bueno, había una pregunta aquí. ¿Qué puede narrar de la gruta de la Virgen Lourdes? Dice, la gruta, papito. ¿En tu época iban a la gruta o estaba Claro. muy alejada? No, pues cabalmente, de joven, yo la conocí a tu mami cuando un sábado paseaba con una amiga, con la Betty Silvián y otra amiga, iban a la gruta del internado americano cruzando el parque, y nosotros habíamos vuelto de haber jugado voleibol en la ex Plaza de Toros. Y bueno, mi papá me prestó su vagoneta y se metieron ahí 8 o 10 de mis amigos voleibolistas y fuimos a dar una vuelta porque era común yo manejando ahí, que el tipito dando vueltas el parque, nos encontramos a 3 damas, a 3 chicas simpáticas cruzando con un muchacho que iban hacia la gruta y ahí las molestamos. Entonces, una de ellas, a Betty Silvián, que era de Camiri, una chica muy simpática, muy linda, nos dice, pero bajen si quieren conocer a nuestras amigas. Era amiga de Lito Rininea, del Flaco. Entonces, bueno, bajamos y la casualidad, circunstancias de la vida, el destino para muchos, para mí las circunstancias, hizo que yo al bajar al último me quedara al lado de tu mami y le pregunté, ¿y tú de dónde eres? Yo pensé por la forma que hablaba que no era de Tarija, porque no tenía el acento ¿No? tarijeño, ¿No tenía? no, tenía un acento colla. Yo pensé que era de Qué raro. Cochabamba. Entonces me dijo, yo soy tarijeña, no. Pero ¿por qué no tenía el acento tarijeño? Porque ella estudió idiomas en Tarija. Ella vino ya a la escuela de idiomas de Sucre prácticamente hablando inglés, simplemente le faltaba sacar un título. Entonces vino a estudiar idiomas, pero ya sabía hablar muy bien el inglés. Y como han seguido tú, tu hija, etcétera, qué importante es saber un idioma. A mí si algo me ha faltado en el mundo es hablar el inglés. Te abre puertas al mundo, ¿no? Oh, ¿dónde vas? Sí, Estaba sí. mudo yo cuando viajábamos, si no era tu mamá. Por eso yo le llevaba a todos mis viajes. De tu traductora. Es mi Sí. traductora cuando hemos estado en distintas partes. Señora Ruda y la delegación de Bolivia, de Sucre, ¿nos puede facilitar, por favor, a ver, desde el cambio de la moneda, pues? Todo, papito. Claro. Aquí, papito, nos preguntan, ¿qué haces para tener buena memoria, para recordar? Desde niño, pero no, tú has sido muy observador, Era acucioso. curioso. Escuchaba mucho hablar a mi papá, a mis tíos, sus conversaciones, sus charlas. Entonces he ido cultivando. Por ejemplo, cuando yo iba de vacaciones a Cinti, a la Palca Grande, mi tío Roberto Buitrago todas las mañanas salía a su corredor a tomar su desayuno, que era un desayuno con un café, un pan, así. Y venían pues vecinos, prácticamente él era como un padre mayor de toda la vecindad de la Palca Grande, era un cantoncito entre Camargo y Villavesia. Entonces yo estaba a su lado con el tío Roberto y venía don Isaac Ausa, por ejemplo,
que tenía su viñita más abajo. Venía el loco Julio Buitrago, que tenía su viña en el Río Grande, y le daban pues noticias, a ver, qué noticias hay, pues esto, aquello, comentaban. No había pues radios, no había teléfonos, no había nada. Entonces yo escuchaba y por eso sé mucho. Sí. Otra cosa, mi tío Máximo Gutiérrez, primo hermano, se echaba en su propiedad de la Media Luna, en Cinti también, yo a su lado me iba, también en la otra cama, a echarme, y lo llamaba pues, a un peón, el guardafango, le decían. ¿Por qué era el guardafango? Porque tenía las orejas así, mira, así como guardafango de camión, guardafango, le decía, y le agarraba de la oreja acá, y le empezaba a refregar la oreja. A ver, guardafango, contame, ¿quiénes han llegado? ¿Quiénes han ido? Mire, patrón, le decía el guardafango, han llegado los Orosa, pero ya se están yendo. Y han llegado los fulanos, los sutanos, ha habido esto, ha habido aquello. Ya, yo, jaya. Yo una vez, pues, contame algo bueno, le decía. Y se dormía, su siesta. Así era, pues, la época. Era Y un, yo, por eso es que me he enterado de muchas cosas, porque no era de los chicos que pasaba por alto, como hoy, por ejemplo. uh, Mira, hemos almorzado ahora y lo hemos festejado al nietito, a Gonzalitos, por su cumpleaños, 18 años, hijo de Oscar, que ha llegado de vacaciones de Santa Cruz. Pero, ¿qué han hecho los nietos? Ni bien ha terminado de soplar la velita, la tortita, han rajado. Y nos hemos quedado los mayores conversando de una cosa, de otra, etcétera, etcétera. Entonces, todos están ahí con su no, ese celular. es un problema hoy en día, papito. Los jóvenes, los niños, ya no escuchan, es muy difícil. En mi casa yo he puesto una regla, prohibidos celulares, Bien, salvo ratitos, es que al principio iban mis hijas a visitarme con mis nietos y las primeras, ellas, ¿no? Hasta que yo me molesté, porque yo digo, si vienen a visitarme, vengan a charlarme, ¿no? Y a estar un ratito en la mesa. Hay que tener cierto tipo de reglas, yo creo, ¿no? Y ayudar también a cultivar la memoria. Como todo está en el celular, uno ya no se acuerda ni su propio número, creo. Podemos, mira, ya es las 9:10, casi y 10, tenemos algunas 5 minutos preguntas. más. Tenemos ya poco, pero bueno, preguntan sobre el clásico de Sucre. Hace rato ya De preguntaron fútbol. de fútbol, ¿no? Siempre nos Ah, preguntan no, pues esta. era el clásico por años. Yo desde niño he conocido ese clásico en el estadio. Entonces, ha seguido en el Surapata, el clásico Junín Stormer, Stormer Junín. Era un clásico que llenaba el estadio, era hermoso. Bueno, ahí pues estaban pues muchos personajes, muchos dirigentes, muchos jugadores. Tenemos pues bastante. Y en el libro yo hablo pues de jugadores de ambos equipos, que me acuerdo del don Miguel Peredo, el Cala Peredo. Ujú. ¿Sabes que le hizo un gol al arquero Vaca en Buenos Aires? De media cancha le metió un golazo que nunca se ha olvidado don Miguel, porque yo lo conocí a don Miguel, era empleado del Banco Central, se llamaba así en ese entonces. Ya. Después ya fue, tuvo lechería industrial, etcétera. Su familia, la familia Peredo, ahí está Guido, están varios de los, mi colega también, ahorita me voy a acordar, que ha sido concejal Estela. conmigo, la Estela Peredo, Sí. y en fin, varios de ellos tienen una hermosa propiedad aquí Ajá, yendo hacia Yotala. sí. Eh, no La sé qué pradera, se... ¿no es? No, 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 No. no, no es la pradera. Oye, Va. aprovechando, me estaba olvidando. Ayer o anteayer, el Consejo Municipal de Sucre ha hecho un homenaje a dos personas de Sucre que han contribuido mucho al desarrollo de Sucre, a la cerámica Elvia, a Mm, Mario y a Fernando Carrasco. Yo fui invitado, lamentablemente no pude ir, pero les mando un saludo si alguien me ve y les transmite muy, muy reconocido el homenaje
a estos pioneros, porque realmente el VIA ha contribuido en la fábrica de tejas, ladrillos, en Sucre, es una empresa grande. Sí, sí, claro. Fernando, un cráneo para... y Mario, que es el hermano que ha jugado en el Independiente Petrolero. El ¿Ah, Mario, sí? claro, futbolista, back central del Independiente. Yo lo llamo el Boca Juniors. Siempre que nos encontramos por la Boca, porque tiene una buena labia el Mario. Ya. Todos los saludo y los felicito por el homenaje. Realmente, 50 años 50 de años. Cerámica Elvia, ¿no? Bien, claro. Ya, papito. Ya entonces, casi lo último para ir cerrando. Mañana ya vuelve la universidad a clases. Hace rato preguntaron, sí, mañana hay clases. Mañana ya hay Así que clases. ya hay que ir a dormir un poquito más temprano, pa. Saludos desde Santa Cruz de la Sierra, nos dicen. Pink. Dani, saludos, lindas anécdotas. Somos de Sucre, pero ya radicando en Cochabamba. Atentamente, la familia Serrano. Danilo dice. Un abrazo, sigan adelante y éxitos con el live. Yamil Jadue Calvo, muchas gracias. Gracias. Un saludo a la familia Jadue Calvo. Saludos, lindas anécdotas. No, eso ya he leído. La familia Serrano. Saludos desde Potosí, Jenny Cárdenas. Bueno, aquí dice Benítez. Y unidades educativas de la... no, antes, de la radio Nuevo Mundo. No tenemos video, ¿no? Bueno, Nuevo yo Mundo. trabajé en Radio Nuevo Mundo. ¿Tenemos video? ¿Hemos hecho de La No, Plata? he hecho mención en mi... Ya. Claro, En el libro está. ocurrió que cuando yo ya pensé que debía uno no ser solamente empleado de una radio, yo fui el primer empresario en contratar espacio aquí. Hoy todos los que hacen locución, locutores, periodistas, compran espacios, Sí. ¿ya? Por eso dice ahí, no es de responsabilidad la opinión de quienes están en este programa de lo que se dice, porque la radio tiene su propio canal de televisión. Yo en ese entonces propuse a Radio La Plata, don Gregorio, que me diera, no en propiedad, sino me alquilara un espacio. Me dijo, no, la radio tiene, a Radio Loyola igual. Entonces me quedaba Radio Mundo. Y fui donde mi amigo Víctor Hugo Evia Moreira. Este muchacho tenía una voz muy agradable, privilegiada. Él vino de Potosí, radio. ¿Él es el papá de Chicho? Claro, el papá de Nos Chicho. Mi preguntaron de él, compañero Víctor también Hugo. entró a la Facultad de Derecho conmigo, pero no sé si continuó, Tal pero vez sí. ya lo perdí yo en la Facultad de Derecho. Entonces le dije, me alquiló. Entonces me alquiló un espacio en la mañana, me alquiló un espacio en la noche y las transmisiones del fútbol. Entonces yo era dueño empresario y pagaba Radio Nuevo Mundo cabalmente por ese espacio. Así comenzó prácticamente. Yo diría, sin halagarme mucho, que fui el pionero de hacer ese tipo de contratos aquí. Estoy hablando de Vender eso. espacios, ¿no? Claro, comprar espacios. La radio me ponía su equipo. A comprar, ¿no? Comprar espacios. Claro. Por ejemplo, transmitíamos con Jorge Campos, por ejemplo. Una vez era mi hombre de confianza ya en Radio Nuevo Mundo. El hermano de Víctor Hugo, el, Evia, el muchacho Evia era profesor, y una vez había estado pues yo agarrando y le decía, ¿y dónde está no sé qué se llamaba el muchacho Evia? Había estado ahí arriba de la cabina en el estadio agarrando alambritos para que no se corte la transmisión. Claro, ya me imagino cómo era antes. No, pues ahora ya cuando hay una mala transmisión ya es censurable. En ese entonces había que hacer malabarismos. Por ejemplo, por ejemplo, don Gregorio Donoso en Radio La Plata hacía maravillas porque las transmisiones le salían bien. En Radio Loyola también teníamos buenos técnicos.
Radio Nuevo Mundo se preocupaba, Víctor Hugo. Entonces, bueno, yo terminé prácticamente ya como empresario comprando espacios. A las 7 de la mañana yo tenía el primer deportivo de Sucre, de ¿Sí? 7 a 7:30. ¿Cómo se llamaba? La Voz del Deporte. Mm. Entonces yo me pasaba hasta medianoche escuchando resultados y a primera hora quería tener la primicia. Siempre te ha gustado hablar. Claro. Y mi amigo Saúl Abdelnur Sare, de Radio Universo y Radio El Cóndor de La Paz, me mandaba propaganda a través de Hansa de las pilas Rayovac. Y mis hijas, las dos hermanas mayores tuyas, entonces estaban desayunando y yo siempre agarrando el micrófono decía, bueno, son las 7:20 de la mañana. ¿Cuál es la pila? Y ellas corrían, venían. Rayovac es la pila. Claro. Era pues, yo desde la casa hacía el programa, Sí. tendí un alambre, porque primero lo hacía por teléfono, pero don Juan Landívar se molestó, me dijo, no, ocupas, causas problema ocupando la línea. Entonces yo, desde el estudio de Radio Nuevo Mundo, que era en la calle Ravelo, hasta mi casa, tendí una línea, y por esa línea hacíamos el programa. Ha durado varios años, La Voz del Deporte. En la noche iba, después Radio Mundo ha transmitido también, su estudio era en la plazuela de San Francisco. Claro. Ya. Otra radio que yo trabajo también con mi amigo Freddy Magariños, el doctor Freddy Magariños, con Mario González, mi colega abogado, el doctor Mario González, fue en Radio Sucre, La Voz del Ferroviario, era en la Plaza 25 de Mayo, donde ahora pertenece ya ese local, ya está totalmente remodelado, es otra cosa, a la Casa de la Libertad. Ah, ahí era. Claro, ahí era. La Voz era la Casa de los Ferroviarios. Ah, Ya mira. te conté que había pues un programa el sábado en la noche, El Expreso de la Popularidad. Lo dirigía Víctor Hugo Evia, muy hábil, y traía pues a cantantes, artistas, entre esos pues me acuerdo al Cisquito Mamani y a su mujer, a la, no sé qué llevaba, cantaban cosas mexicanas. Entonces venía El Expreso de la Popularidad a las 9 de la noche. Era pues bien escuchada la radio Sucre con ese programa. Venía el tren, ya porque era El Expreso de la Popularidad. El supermaquinista Víctor Hugo Evia Moreira y el fogonero era mi amigo, gran colega que hemos trabajado juntos, Walter Durán Palma. El Walter Durán, que se casó con una chica muy simpática de Tarija, la Hildita. Bueno, así era El Expreso de la Popularidad. Era un programa muy popular en Sucre, ¿ya? ¿Qué más te puedo decir de Radio Sucre? Tenía su parlante a la plaza también, del balcón. Era una radio, pues, del ferroviario. Después ya con los años desapareció, esa casa ya pasó a la Casa de la Libertad. ¿Dónde es el salón de exposiciones? ¿O dónde? En la planta alta. Ah, en la planta donde alta. Donde del salón, hoy es el despacho del director del custodio de la Casa de Libertad, de don Mario Linares. Entonces era la casa acésima, que se llamaba en su época. ¿Ya? Bueno, papito, ya es las 9:20. Nos hacen una pregunta sobre unidades educativas de la época. Ya tenemos varios videos sobre el Colegio San Cristóbal, el Colegio Junín, los más antiguos, el Colegio Rojo y el Colegio Azul, Colorado y Azul, ¿verdad? Son los más Ya antiguos. hemos hablado de eso. También has hablado del Sudañez, Santa Ana, Sagrado Corazón. De la escuela sí nos falta hacer un video especial, pa. Eso está pendiente porque es tu escuelita. 6 años en la escuela Adolfo Siles, de la calle Azurduy. Qué hermosa escuela. En varones era la número 1. En damas, Nicolás Ortiz era la número 1. Éramos pues relacionados. En carnaval las íbamos a buscar para bailar carnaval.
enanos, los petizos, los Chiquillos, pues, de chiquillos, primaria. claro, iban a bailar con las de la Nicolás Ortiz. En la calle Azurduy también funcionaba la Nicolás Ortiz, una cuadra más arriba de la casa de la escuela Adolfo Siles. ¿Ah? Y bueno, papito, ya para cerrar, hay una pregunta que te la voy a hacer al final para irnos. Invitar a todos los amigos de TikTok, a las personas que nos conocen, que están en Sucre, a que el día miércoles 23 de julio, este miércoles a horas 7 de la noche, nos acompañen en la presentación del libro Añoranzas Sucrenses, primer libro de mi papá. Esperamos que pueda, ya estás escribiendo más, ¿no, papito? Para un segundo Es que tomo, ya voy segunda edición. craneando. Estoy leyendo y repasando aquí el libro y me he encontrado que hay varias cosas. Por ejemplo, de un personaje en Sucre muy conocido de la época pasada, el doctor Funes. Creo que no he hablado del doctor No, Funes. no. Era un personaje que era un abogado, pero ya viejo, yo lo he conocido, que tenía el traje verde, parece que no se cambiaba, y una vez por la calle, dice que iba caminando, en la época todavía que entraban al centro los burros, habían pensado que era pues comida para burros, ahí su traje, y lo atacaron por ¿Así? atacar, Creían que era claro, pasto. que era pues lo que comen los burros, Claro. ¿ah? El Ah, doctor mira, no sabía. Funes. No, pues ya aquí Tienes hay, mucho para escribir y recordar, papito. Hablando de personajes, aquí hay un personaje sobre la carará interesante. han La preguntado. vez pasada me hablaste de don Aniceto Herrera. Había una librería en la calle Junín de los Herrera. El origen es de uno que tocaba clarinete en la catedral, su antepasado. Tiene sus descendientes de los dueños de la librería La Paz. ¿Te Ah, acuerdas de la nos librería? preguntaron. Nos preguntaron. Sigue habiendo, Todos ¿no? ellos excelentes comerciantes y profesionales. Y su apodo de este señor era el Pepero, por ser fabricante de confites. De la librería La Paz. Yo me he Claro, criado pues yendo a esa librería, del claro, era Urcullo pues, a la era vuelta. claro, claro. Después había aquí, el otro De la día, carará nos han preguntado. ay, ay, ¿Qué ay, podría? ay, En tu ay. libro yo sé que está, la carará. No sé cómo se Doña, pronuncia. la señora Careaga era, la Ay, ay, señora ay, ay. Careaga, ¿Ella tenía una farmacia? claro. Justo tenía la farmacia donde está pues la Casa de la Libertad al lado, porque la Casa de la Mm, Libertad solamente era el portón, al lado habían otras casas, ay, ay, era la ay. Radio Sucre, más allá era la familia, bueno, eran distintas hasta llegar a la esquina donde está la alcaldía. Ahí tenía su farmacia, se llamaba Farmacia La Estrella, de doña Laura Ah, Careaga, o una señora muy simpática, muy agradable, era bien elegante, y pues tenía unas pestañas claro, postizas, desde luego, mm, era esposa divorciada del doctor Pradel, que tenía la farmacia Mayo en la calle Calvo, eran divorciados, ya. y tenía un hijo, el que andaba con los amigos pomposos, con los pomposos andaba Del él. grupo Los Claro, Pomposos, pero era de tu menor el época. chico, menor era. Ya. Bueno, no sé qué le decían. Esta doña Laura era del Junín, del Club Junín. Y antes, al iniciar en el mes de febrero o marzo el campeonato chuquisaqueño de fútbol de primera, había el desfile en el Estadio Sucre. Yo ese desfile ya lo he conocido. Después lo he desfilado con el Olympic. Pero antes, yo iba de chico a ver en el Estadio 111, iba la señora Laura Carrera, la Carrera, iba don Dan Gamarra, que ha sido ministro de Economía, profesor en la Facultad de Derecho, iba don Alberto Chauma, el gallo negro, Ya. iba el señor Riotelles, eran del Club Junín, don Daniel Álvarez, ¿ya? Ajá. Danielito Álvarez, que también estuvo muy relacionado, eran los que encabezaban el desfile porque
El decano era el Junín, no era el Stormer, creo. Y en el Stormer desfilaban pues, el doctor Lora, don Ivo Chivardi, los hermanos Solares, don Julio, el otro don Lucho, a ver qué otros más. Y entonces era el desfile inaugural del campeonato con la banda de la policía, y terminado el desfile, palabras de estilo, de circunstancias que se llamaba, había un relámpago de fútbol. El año 64 nosotros ascendimos a la primera de honor, el Olympic. Entonces, y el 65 estuvimos en primera de honor y salimos campeones del relámpago. Oh, eso pues lo ganamos al Junín, al Independiente, al Storm. Fuimos campeones del relámpago. Bueno. Llegamos al campeonato, el primer partido ganamos, el segundo empatamos, el tercero derrota, creo que el que nos empezó a ganar fue el Independiente, y de ahí al descenso. Chao, Lin. Es que éramos un grupo de muchachos. Amigos más que amigos, todo, ¿no? Entrenamiento, decía, nadie iba al entrenamiento. Ahora, entonces... Papito, ya para cerrar lo último, Papito, entonces, saludos a Oscar Jiménez también, te mandan saludos. La última pregunta y con eso nos vamos, Pa. Sobre la radio ACLO, ¿sabes algo? ¿Qué podrías decir sobre la radio ACLO? Y esa es la última pregunta. Gracias a quienes nos han acompañado hoy día y los invitamos el día miércoles a la Casa de la Libertad. Dale, Papito. Radio ACLO es un desprendimiento de la Radio Loyola. Como en ese entonces Radio Loyola tenía una audiencia citadina que tenía una buena onda media, que abarcaba todos los alrededores de Sucre, llegaba muy lejos, pero Radio ACLO copó en el sur del país la audiencia de los campesinos, dedicada al campesinado. Funcionaba desde la madrugada, Radio ACLO, en el mismo estudio inicialmente de Radio Loyola, en la calle Ayacucho. Después se pasó ya a su estudio propio, pero en la calle Arenals, en otro lado. Yo no he trabajado en Radio ACLO, pero en las carreras de automovilismo, Radio ACLO nos hacía cadena, ¿ya? ACLO hay en Tarija, copa todo el Chaco, todo Tarija, Radio ACLO Tarija, Radio ACLO Chuquisaca. Yo viajando, pues, como viajábamos tanto, ¿te acuerdas? En ese entonces nos íbamos de vacaciones a Tarija, etcétera. En las Pampas, llegando a Camargo, llegando a Potosí, Radio ACLO. Salía con una nitidez. Radio ACLO Chuquisaca, Radio ACLO Tarija, y en Santa Cruz no se llamó Radio ACLO, se llamó Radio Santa Cruz. Eran radios dedicadas al campo, al campo, digamos, a la instrucción, a la educación, a levantar al campesino en todo lo que se puede hacer algo positivo. Posteriormente creo que ya cambió sus métodos de trabajo, se politizó y adoctrinar, se adoctrinó y bueno, bueno. Pero sigue habiendo Radio ACLO. Claro. 680 kilohertz, creo que era, en onda media. Qué buena radio. Sí. Aquí, ¿sabes dónde tenía su antena Radio ACLO? En Las Pampas, que va a Cachimayo y a Charcomá, ahí había una antena de Radio ACLO. Y Papito, algunos de los programas eran en quechua. En quechua, claro. La mayoría. Eso es de rescatar de la Radio ACLO, ¿no? Claro. Que han usado el idioma, el primer idioma. Estaba destinado al campesino. Claro. ¿Ya? Empezaba desde las 4 de la mañana, en que el campesino ya está levantándose a trabajar, a hacer sus faenas. Entonces, Radio ACLO, y por eso te digo, era radio de la Compañía de Jesús. ¿Ya? Nació en Sucre. Claro, nació en Sucre, como un anexo primero de Radio Loyola. ¿Ya?
porque Radio Loyola estaba destinado a la población citadina Ujú. de la ciudad. Ah, En ya. cambio, ACLO al campo. Bien pensado, ¿no? Claro, y a la potencia. ¿Quién no escuchaba Radio ACLO? Sí, En el campo bueno, todo el mundo escuchaba. Y ya. además habían las ondas cortas, había onda media, no había la FM, la frecuencia modulada de hoy, no hay. Ahora todas las radios tienen FM, ¿no es cierto? Sí, sí, todas. Claro, yo ya no escucho ninguna AM. radio Ujú. en AM. Sí, AM era radio, era la onda media. Y la única que tiene una buena onda corta, creo actualmente es Panamericana de La Paz, que llega y cubre ujú, nacionalmente. Pero también ha hecho estaciones en distintos lugares, antenas ha ido poniendo. Tú Panamericana cuando viajas y sí. Radio Fides también tiene lo mismo. Y otras ¿Tú, radios. tú sabes quién fue el fundador? O sea, ¿en qué gestión, bajo qué dirección se fundó la Radio ACLO? No me No te acuerdo. acuerdas. No me acuerdo, pero Exactamente, era de la Compañía de Jesús. de Jesús. Ya. Una Listo, obra papito. muy importante con una potencia que llegaba Ujú, a todo Bolivia, sobre ya. todo al sur, Tarija, Chuquisaca. Y en Santa Cruz era Radio Santa Cruz, la radio dedicada al campo. Bueno, ahora sí, papito, yo ya me tengo que ir. Aquí dicen que siga contando o que solito siga. Lindo escuchar sus Yo por mí, ojalá él aprendiera a hacer solito. El problema es pues que mi domingo tengo que venir porque no maneja la parte tecnológica, ese es el problemita. Si no, yo feliz lo dejaría. Hora de dormir, papito, ya. Aquí estoy viendo, antes que te vayas, estoy viendo algunas cositas muy bonitas. Pero Por ya lo ejemplo, último, pa. Sí, claro. porque yo hasta que me vaya y llegue, ponte a pensar en Bueno, mí también. había estado en este libro también el apodo de mi padre. Ni me escuchas. ¿Ah? El Ya, apodo de lo mi padre último. había estado. Ya, con El eso tuyo, cerramos el apodo de mi claro, abuelito, aquí están. papito, ¿sí? El Tulio Urquizu, por flaco, apodado al doctor Urquizu, puro hueso, llegó hasta el ministro de la Corte Suprema. El Chichipío Mendieta, ¿quién era el Chichipío? Por flaquito y pequeño, le Chichipío. decían al abogado Mendieta que llegó a ser presidente de la Corte Suprema. El cisne ahumado, le decían al señor Subelsa. Yo lo conocí al señor Subelsa, que trabajó en la caja, era en rayos X, por su cuello largo y manzana de Adán grande. Él era muy moreno y farmacéutico. Aquí dice el cocoloro, le decían al profesor Luis Torres. El profesor Luis Torres era profesor de la normal y también de la universidad. Petizo y tener el cabello medio ensortijado. Nació en Sucre. Fue catedrático de la Facultad de Finanzas de la Universidad de San Francisco, profesor de matemáticas en el Liceo Mujía, excelente maestro. Y aquí quiero el último. terminar Ya. el pico de oro. Es interesante. Le decían al doctor Domingo Lucas Ramírez, él fue ministro de Economía, es dueño de la casa que queda, Jalales. de la casa Mi Ramírez, mamá. de la calle Mi Audiencia, tele. esquina Bolívar. Nació en Sucre en 1867. Mi, Político, periodista. Y había otro, el Rasputín. mi ¿Sabes? mami te está llamando. Ya, un ratito. El Ya es hora. Rasputín, ¿sabes a quién le decían? Al padre Leitón, párroco de San Miguel. Ya nos vamos, ¿Por qué mamita. le decían el Rasputín? Porque siempre estaba rodeado de damas. Y finalmente hablaré del doctor Tordo Vilar, fue mi catedrático en la Universidad de Procedimientos. Sí, pero te tienes que apurar porque mi mamá ya está había otros por más, venir a pagar todo. Bueno, entonces, Cuidado, lo estás Galerita, destruyendo, nos papito. vemos con nuestros El día amigos miércoles el los miércoles esperamos. Va a ser a frío, las 19 abríguense. horas. ¿Va a ser frío? Creo que sí. Bueno. Bueno, no importa, va a haber calor humano, vamos a estar en familia y con los amigos que quieran acompañarnos, todos son bienvenidos a la Casa de la Libertad, 7 de la noche, 50 bolivianos el precio del día de la presentación,
Luego, como se lo va a dejar en algún lugar, va a subir un poquito el precio para que el lugar que venda también gane la comisión. Pero aprovechen este miércoles, pueden pagar con QR, con efectivo, ahí va a estar toda la familia esperándoles y sobre todo mi papá, que también les va a poner una dedicatoria. Con Y eso el es todo. cariño y aprecio y afecto de siempre a todos los que nos acompañen, porque es un logro, es una vivencia no solamente mía, sino también tuya, porque tú me has alentado a que hagamos esto. Y Bueno, como te digo, yo ya he ido pensando de que tenemos que sacar el segundo tomo. Hay muchos sí. temas que hemos pasado por alto y me voy acordando. Y por eso voy hojeando y digo, pero Sí. no hemos tocado este Pero tema. falta, es que tu memoria se ha abierto increíblemente y la lengua también. Bueno, saludos Carlita, te esperamos a Carlita Villa, ella es del grupo de lectoras, lee bastante, así que esperamos puedas leer el libro de mi papá. Y nos vemos a todos, gracias por acompañarnos hoy día. Casa de la Libertad, 7 de la noche, miércoles, horas 23, ahí se va a iniciar también la venta de los libros. Sí, se va a hacer envíos con el costo, obviamente, del envío. El libro ahora está en 50 bolivianos, luego tal vez va a subir un poquito más. 7 de la noche en la Casa de la Libertad, miércoles 23 de julio. Valerita, Adiós. un placer Chao, haber papito. compartido Ahora sí, contigo. yo tengo que volar. Tiene que volar, mañana ya empieza sus clases en la universidad. Felicidades a todos, que tengan una linda semana. Feliz semana. Y nos vemos el miércoles. Acompáñenos.